Muy bien. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Continuamos con nuestra clase de hoy, 4 de agosto del 2021. ¿Ya? A ver, bueno, estamos repasando algunos conceptos que hemos estado viendo en estas últimas clases, ¿no es cierto? Para un poco recordar y consolidar algunos conceptos que creo que son importantes, ¿ya? Pero ya hemos hecho un par de preguntas, vamos a ir haciendo igual en las próximas clases. Pero quisiera hoy día, antes de terminar este capítulo, ¿no? No se olviden que la próxima semana entramos a lo que viene a ser depósitos a plazo fijo y vamos a ver cómo se negocia estos depósitos a plazo fijo en la bolsa de valores, ¿ya? Um, ¿Alguien me puede decir qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? ¿Se está informando? Sí, A ver, ¿quién era? Vamos. licenciado. Hola, vamos. El licenciado Buenas es noches. que, eh, Bueno, seguí nomás, compañero. ya comprender. Bueno, esto yo lo leí hace días atrás, es de que la moneda peruana, que es el sol, bueno, se ha depreciado ante el dólar estadounidense. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, es que vale eh, 4 soles equivalentes a $1. Eso que pasó es de que en el mercado la moneda nacional del Perú eh, bajó su poder adquisitivo, licenciado. Es a lo que yo, bueno, al menos entendí y vi Sí, en el reporte del periódico del Deber. muy bien, Listo, gracias. Vamos, ya ha caído un 3,23%. Igual he ya. visto, ¿cómo ha adivinado el ICE, ya? Les Sí, he va a dicho, ¿no caer. ve? Sí, nos has dicho. Les he dicho, algo va a Es- pasar ahí porque es sí. que es así, ¿ya? ¿Por qué? Pero, porque, ¿cuál es la razón, Lice? A ver, explíqueme Ya. eso. Ahorita les explico. Fernando también quería Una hablar, no chinita sé. más que Vamos, dice el Fernando. presidente. Fernando. No, dice, vea que sin querer. ¿No? Ya. A ver, ¿qué está pasando en Perú? ¿Ya? Y es que la economía, jóvenes, es bien lógica, ¿ya? Les pregunto, ¿se acuerdan la época cuando ya no había agua en La Paz? ¿No ve? ¿Sí? Se habían olvidado de revisar la represa, ¿no ve? ¿Se acuerdan? No sé qué año era. Yo me acuerdo de esa época, los tachos, o sea, los de plástico, ¿qué ha pasado? Han empezado a subir. ¿Por qué? De precio, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba asustado, ¿no? Por el tema de que iba a escasear el agua. Entonces quería acumular y de verdad les digo, hasta bañadores, todo, o sea, todo han vaciado los mercados. Al igual que el año pasado en la pandemia. Yo me acuerdo antes de la cuarentena, la Tiwanaku, aquí donde el Alto, la gente venía de la zona sur, de todo lado venía a comprar el gel y todo eso. ¿Ya? ¿Qué está pasando en el Perú entonces? A ver, el nuevo presidente, ¿no es cierto?, ha nombrado pues a sus colaboradores, a sus ministros, ¿sí? Y resulta que lo ha nombrado a un tal Hugo Bellido, ¿no es cierto?, que tiene antecedentes, ¿no? Con el Sendero Luminoso, que es terrorista y no sé qué, ¿ya? Entonces la gente empieza a desconfiar, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a pasar económicamente en el Perú. Es más, los primeros días no tenían ministro de Economía, imagínense, ¿ya? No tenían ministro de Economía, los peruanos, ¿ya? Entonces, bajo esa incertidumbre, ¿no? Que no saben qué va a pasar, la gente quiere asegurar su dinero, ¿sí? Y ha visto un mejor respaldo en los dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? Todo mundo quiere comprar dólares. Todo mundo quiere cambiar sus soles en dólares. ¿Por qué? Porque desconfían, ¿no es cierto?, de este nuevo gobierno, ¿sí? Los empresarios también están empezando a ver, ¿no es cierto? O sea, si lo tienes de jefe de ministros a este que era con antecedentes terroristas, imagínense qué va a pasar, ¿no es cierto? O sea, es simple lógica. Entonces,
un poco para cuidarse, la gente está empezando a cambiar sus soles por dólares, ¿sí? Entonces, está escaseando los dólares, pues, en Perú. Entonces, por eso es que está subiendo el tipo de cambio. Acá en Bolivia pasa exactamente lo mismo. Yo me acuerdo el año pasado, cuando había las elecciones, o mejor dicho, sí, el año pasado, cuando había las elecciones, ¿no es cierto? No, no saben, pero el último día, la última semana previo a las elecciones, el dólar estaban cambiando a 7 bolivianos, a 7.10 estaban cambiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no sabía qué va a pasar, entonces ha preferido, ¿no es cierto?, cuidar su dinero cambiándolos en, A dólar. en dólares, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y les tengo acá, por ejemplo, lo que ha pasado con la bolsa de valores los primeros días en Perú, ¿no? O sea, ha caído. O sea, ¿qué está pasando? La gente se lo está sacando a su plata, en otras palabras. Aquí está, ¿no? Esta es la noticia que dice, Bolsa de Valores de Lima cae con fuerza en la apertura tras designación del nuevo gabinete ministerial. Sí. Ha decrecido un 3%, ¿sí? Entonces, ¿por qué ha decrecido? La gente, a ver, eso quiero que entiendan, ahora que ya hemos hablado de papelitos, ya. Vos tienes plata constante y sonante, entonces dices, pucha, qué macana, este gobierno creo que puede ser nomás como uno de Venezuela, entonces cambiaré mi dinero en, en dólares. Primer consecuencia, ¿ya? Segunda consecuencia que tiene que ver con la bolsa de valores. ¿Qué sucede? Yo he invertido en una empresa, ¿sí? He invertido, tengo mi papelito. Entonces, como parece que huele mal, digamos, las designaciones de los ministros y todo eso, entonces yo digo, no, mejor lo venderé mi papelito, ¿ya? Lo venderé. Por ahí nomás, no sé, pues empiezan a nacionalizar las empresas, que no sé qué, entonces mejor lo venderé mi papelito. Y no soy el único. Otro empieza a vender, otro empieza a vender. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho papelito? El precio baja, al revés del doble, ¿verdad? Entonces, estos papelitos empiezan a perder valor. Entonces, esos son los dos grandes efectos que está pasando en el Perú. Los que tienen dinero constante y sonante en soles están prefiriendo comprar dólares. Y la gente que tiene sus papelitos, pero no tiene dinero, si no tiene papelitos, está queriendo vender sus papelitos. Como hay tantos vendedores de papelitos, entonces el precio baja, ¿sí? Y por eso la bolsa ha caído. Ahora se está recuperando, ¿no? Pero ya hay rumores, ¿no es cierto?, de que grandes empresas están analizando, ¿no? ¿Qué van a hacer? Si se van a quedar o se van a ir, ¿no? Es más, están esperando un tiempo más para ver cómo realmente va a administrar, ¿no es cierto?, este nuevo gobierno peruano, ¿sí? Entonces vean cómo esas cosas afectan, ¿no?, a la bolsa y al tema del tipo de cambio. ¿Qué ha hecho ahora? En el Perú no se llama Banco Central de Bolivia, se llama el Banco Central de Reserva, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Ha empezado ¿qué les puedo decir? A disponer sus dólares, ¿ya? Y para que me entiendan mejor, les voy a contar el caso boliviano. El año pasado, cuando había elecciones, ¿no es cierto?, ha pasado exactamente lo mismo, ¿ya? La gente quería comprar dólares, sí o sí. Para que no haya tanta presión, o mejor dicho, para que no haya tanta escasez de dólares en Bolivia, ¿qué ha hecho el Banco Central de Bolivia? De las reservas internacionales, ha agarrado, ¿no?, y ha dispuesto al mercado para que no haya tanto caos, ¿sí? En el Banco Central, por si acaso, se guardan millones de dólares, miles de millones de dólares, ¿ya? A mayo más o menos de este año, solamente ya hay 4.000 millones de dólares, ¿sí? De los cuales la mitad es en dólares, en oro les contaban, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el gobierno que ha hecho ha sacado
parte de las reservas internacionales y ha acomodado al mercado para que no haya tanta crisis de dólares, ¿sí? Ahora, ¿por qué no cambia en Bolivia el tipo de cambio? Porque el Banco Central, ¿sí? Regula, y por un tema político es que lo ha congelado ya hace mucho tiempo el tipo de cambio, ¿sí? Por la demanda que hay, hace rato ya tenía que cambiar el tipo de cambio acá en Bolivia, ¿no? En Perú, nada raro que terminen haciendo lo mismo que en Bolivia, ¿no es cierto? Fijar ellos el tipo de cambio y no basarse en lo que pasa en el mercado en realidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que pasa acá, pasa en Perú, pasa en Estados Unidos y pasa en todo lado, ¿no? Son fenómenos universales, ¿no? Ya, entonces, eh, vean cómo la bolsa, a eso quisiera aterrizar en realidad, vean cómo la bolsa está un poco bien sujeto, ¿no? A lo que pasa en el ambiente, a lo que sucede en el ambiente, ¿sí? Si vamos al cuento, ¿no? Que les he hecho ver, en el cuento, ¿qué ha pasado? Todo estaba bonito. A ver, ¿alguien me puede hacer recuerdo? Todo estaba bonito. Pepe ha agarrado, se ha ido con toda la plata que necesitaba, doña no sé qué ha abierto su peluquería, otro igual. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué, en el cuento, qué sucede para que haya caos? Porque hay un momento en el cual hay un caos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? En el cuento que les he mandado, ¿quién ocasiona el caos? Creo que se escapa el alcalde. ¿Ya? ¿Qué hace el alcalde? Se va con los caballos, Exacto, ¿sí? mm, Sí, no hace las obras que había prometido o que iba a hacer y se va con eso. pero principalmente, según el cuento, el alcalde se va con todos los caballos y solo Moncho se queda con dos. Entonces, ya no había con qué traer tal vez mercadería, ya no había con qué transportarse, ya no, o sea, entonces eso ha generado caos a todos los otros negocios, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco la particularidad de la bolsa de valores, que ciertos eventos, ciertas situaciones, ¿no es cierto?, pueden causar cambios, ¿no? O sea, puede hacer que la gente se ponga más nerviosa, ¿no es cierto? Ayer escuchaba, ¿no es cierto?, esta variante Delta, creo que algunas regiones de China han entrado en cuarentena, ¿no? Entonces, escucha, es bien simple, o sea, tú vas a preferir tener plata a la mano, ¿no?, que tener papelitos, ¿verdad? ¿Entienden? O sea, y es una recomendación que siempre se dice, ¿no? Es mejor tener plata en la mano en épocas de crisis, ¿no? Ni siquiera a veces plata en la mano, ¿no? Mucho se habla del oro, ¿ya? Y alguien me preguntaba alguna vez, ¿en qué puedo invertir? Me decía, ¿no? Yo, o sea, como una manera de ahorro, me decía, ¿no? Yo les decía, una opción, una buena opción es el tema del oro, por ejemplo, ¿no? O sea, el oro es un bien que en épocas de crisis, en épocas buenas, siempre va a tener su valor. En cambio, el papelito no siempre, ¿no? No es un bien como tal, es un simple papel. Por eso los venezolanos ahora te venden o te cambian, ni siquiera te venden, te cambian sus billetes, ¿no? En el Prado he visto. Porque al final, una moneda, al final, un billete, es un simple papel nada más. Al final, si pasa algo grave, llega a ser un papel. Seguramente ustedes deben tener sus papás o sus abuelitos, ¿no? Que alguna vez les han contado que se manejaba el dinero en saquillos, ¿no? En la época de la UDP y todo eso, porque realmente el papel moneda en cierto momento, ¿no? Eh, puede valer nada, ¿no? Ese es un poco los cambios que puede surgir en la economía. ¿Ya? Entonces, eh, mucho ojo en lo que va pasando en Perú, vamos a ir haciendo seguimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo qué va pasando, ¿no? Y algunas cosas son predecibles, como decía Yamil, yo ya lo había dicho antes, que
muchos están expectativos, ¿no? En Perú, entonces. Hay muchas cosas que son medio obvias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí quedaremos, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. La próxima semana entramos a lo que viene a ser en un nuevo capítulo que sería de manera práctica, lo que es un depósito a plazo fijo, ¿no? Y vamos a ver cómo se negocia, ¿ya? ¿Bien? Y algo más, ya tenemos la plataforma, por si acaso. Yo creo que hasta el día lunes ya van a estar todos los videos de las clases en la plataforma con sus respectivas presentaciones y sus respectivos links. Por si alguno de ustedes no ha podido estar en alguna de las clases o quiere repasar algunas de las clases que hemos visto. Bueno, ¿nadie más?